Hola y Dios bendiga. Una persona, para estar cerca de Dios, tiene necesariamente que tener la doctrina, tiene necesariamente que conocer incluso el nombre de Dios. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este día. Vamos a ver un ejemplo en el caso del centurión romano que encontramos en Mateo capítulo 8, que este tenía un siervo, el cual estaba enfermo, y él escuchó hablar de Jesús. Y entonces él pidió a Jesús que sanara a su siervo. Pero siendo que no era judío, siendo que este centurión era un romano y no era judío, le dijo al Señor que no era necesario que él entrara en su casa, sino que solamente tenía que dar la palabra. La reacción de Jesús a esto la vemos en el verso 10, que dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús con esto? Que este hombre, centurión romano, que no era judío, que no practicaba la religión de los judíos, que no seguía la doctrina, esta persona tenía más fe que cualquier persona que él hubiera encontrado en Israel, en Jacob, en el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí ya vemos un simple, digamos, ejemplo de esto, de cómo no necesariamente una persona que está en la religión está fuera o está lejos de Dios, o está incluso lejos de lo que es la fe en Dios. También vemos una parábola donde Jesús nos habla de la parábola del buen samaritano. En esa parábola vemos que los personajes que aparecen son personajes que están inmiscuidos en la religión. Esto es sacerdote, fariseo, ¿verdad? Y estos pasan por alto de una persona que tiene una necesidad, que está allí en medio de la calle, que fue asaltado al lado del camino, y que tiene una necesidad de que se le ayude. Y el que le ayuda es un samaritano. En esta parábola Jesús nos da ese ejemplo. Y luego pregunta quién fue su prójimo. Y también aquí podemos hacer un símil de lo que tratamos de responder. Ese samaritano en la parábola, que no era sacerdote, que no era estudioso de la Biblia como el fariseo, que no tenía necesariamente la doctrina, que no sabía probablemente ni siquiera de Jesús, ese estaba siendo movido por el Espíritu Santo, estaba siendo movido por Dios, estaba cercano a Dios en su corazón, a pesar de que no estaba en la religión, no estaba en la iglesia, no estaba en la sinagoga, pero estaba más cercano a Dios que muchos que sí están dentro de la iglesia y muchos que están en la sinagoga, muchos que conocen la religión. Jesús nos muestra de muchas maneras esto, pero no solo lo vemos en Jesús, lo vemos también, por ejemplo, en Jesús por su espíritu con alguien como lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro recibió una visión donde el Señor le dice y le muestra por medio de animales que ellos consideraban inmundos, que no llame a nada inmundo. Y con esto Jesús, el Espíritu Santo, le estaba mostrando a Pedro que no debía de llamar a los gentiles como algo inmundo, es decir, que el evangelio también era dado a los gentiles. Pero al mismo tiempo, un señor en su casa había tenido una visión en la que se le había dicho explícitamente que mandara a buscar a un tal Simón llamado Pedro, ¿verdad?, que estaba en casa de un tal Simón curtidor. Este señor que recibió esta visión, esta persona no conocía el evangelio, era un gentil, no conocía sobre Jesucristo, no sabía quién era Jesucristo. Sin embargo, ya estaba recibiendo visión, ya estaba recibiendo mandato. Lo que sí, esta persona era una persona que era como el samaritano, era una persona que era bastante caritativa. Y no es porque fuera caritativa en el hecho, sino porque en su corazón era caritativa. ¿De dónde salía esa caridad en este hombre? ¿Salía de su deseo de ser visto? Obviamente no, porque el Espíritu Santo, el ángel, le visitó. Y le visitó porque esa caridad que había en este hombre venía de Dios. Él no sabía, no conocía la doctrina. Él no conocía a Jesucristo, no sabía quién era Jesucristo.
pero ya Jesucristo estaba obrando en su corazón y su vida ya estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. Entonces él lo manda a buscar como le fue ordenado, porque también fue obediente al mandato que se le dio. Y cuando Pedro llega allí, entonces Pedro comienza a decir lo que sucedió. No comienza a dar una charla y a hacer una prédica detallada de todo lo que es el ministerio de Jesucristo y de todo lo que es el cristianismo, ni de todo eso. Él dice lo que pasó y dice, bueno, reconozco entonces que no debo de llamar inmundo a lo que Dios ha santificado, es decir, que debo de entrar en esta casa, porque los judíos no entraban, un maestro judío no entraba en la casa de un gentil. Entonces, sí debo entrar a esta casa, dice Pedro, eso fue lo que le enseñó el Espíritu. Pero allí, con esas son las palabras, estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. No solo aquel, sino la familia y los sirvientes que estaban en aquella casa. En aquella casa se nota que había mucho amor de Dios. Había mucho amor de Dios. Allí estaba Jesucristo metido en aquella casa, entre los sirvientes. Porque en ese tiempo se usaban sirvientes, pero hay que ver, esto es especulación, pero hay que ver cuál era el trato que tenía aquel dueño, padre de casa, con esos sirvientes, y cuál era la relación de esos sirvientes con esa familia, que también recibieron igualmente el Espíritu Santo. Entonces ellos todos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu, y a Pedro no le quedó otra cosa que decir: ¿quién soy yo para impedir el agua para que estos sean bautizados ya en el agua, que es la parte simbólica? Entonces vemos de nuevo lo que tratamos de ver, lo que tratamos de explicar. Hay personas que ya tienen a Dios, aunque todavía no han recibido la doctrina. Y hay personas que no están en las iglesias, que no están en ninguna denominación religiosa, que están viviendo su vida por ahí. Y claro, cometen errores como todos nosotros, pero hay actitudes que hay en ellos que no vienen de ellos, sino que vienen del mismo Espíritu Santo que está hablando a sus corazones. Pablo dice que hay personas que, no teniendo ley, hacen las cosas de la ley, porque son ley para sí mismos, porque el Espíritu le habla a sus corazones. Entonces ellos se hacen ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque deciden amar a los demás en tanto les sea posible. Y esa es la ley. Esa es la ley y los profetas, nos dice el Señor. Amar a los demás, tratar de tener una buena voluntad para con las demás personas de corazón. Entonces, esto nos muestra que no necesariamente tú o yo, o otra persona, porque estudiemos la Biblia, porque estudiemos mucha doctrina, mucha historia, por todo esto, somos las personas necesariamente que van a estar más cerca de Dios. Tal vez ahí en tu barrio hay personas, en tu comunidad, hay personas que no leen la Biblia, que no andan predicando, ¿verdad? Y posiblemente tengan un acercamiento, una relación más cercana con Dios, incluso sin saber que la están teniendo. No necesariamente tienen ni siquiera que saberlo. Entonces, por estas y otras razones, debemos de ser humildes en cuanto a cómo Dios se relaciona con la gente y cuál es la relación que pueda tener una persona con Dios. Hay muchas personas que están en comunidades incluso apartadas, donde nunca han escuchado hablar de Jesucristo, pero ya ellos son ley para sí mismos. Ya ellos respetan o buscan esa ley de amor porque ya está en sus corazones. Entonces, Dios no se va a limitar a tu doctrina o a mi doctrina, ni se va a limitar a lo que nosotros podamos enseñar para Él actuar con la gente. Dios no se acercó a la gente por una doctrina. Dios no le habló a Abraham, por ejemplo, por medio de una doctrina previa. Dios se acercó a Abraham y Abraham fue encontrado por Él. Pablo, que siempre hablamos mucho de Pablo porque es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pablo tenía mucha doctrina, pero toda esa doctrina fue hecha añicos cuando Dios se acercó a él, cuando Jesús se le apareció. Cuando Jesús se le apareció, toda esa doctrina se volvió nada, dejó de tener sentido, y todo lo que había aprendido en toda su vida, ¿verdad?
durante años y años, empezó a ser en poco. ¿Por qué? Porque encontró al Dios verdadero. El Dios verdadero lo visitó. Entonces, las personas pueden ser visitadas por Dios y son visitadas por Dios sin doctrina. ¿Es útil la doctrina? Obviamente que sí. Nosotros tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos el testimonio de los profetas, y todo eso es sumamente útil. Todas esas cosas nos ayudan a acercarnos al Señor si lo hacemos, si vamos con buena voluntad. Sobre todo si vamos conforme a Cristo, filtrando todo por Jesucristo. Todas estas cosas nos ayudan, pero no creamos que esto es lo que nos hace estar más cerca de Dios que otros. Tú no sabes, yo no sé qué tan cerca de Dios puede estar cualquier otra persona por allí. Dios te bendiga. De la misma manera, yo estoy seguro que muchos de los que están viendo ahora aquí este video, en algún momento han visto personas que no son religiosas, pero que las cosas que esas personas han dicho, la forma como es el trato de esa persona, te hace pensar, wow, en esta persona está actuando el poder de Dios. En esta persona hace cosas que parecen que están influenciadas por Dios en su vida. Si tú te pones a pensarlo y a darle un poquito de mente, tú vas a encontrar muchos de estos casos. ¿Quiere decir con esto que esas mismas personas no tengan errores? No, todos tenemos errores. Los que estamos en doctrinas y los que no están en doctrinas, todos tenemos errores. Pero se puede sí ver cuando una persona tiene ese amor para dar. Y el amor solo viene de Dios, no hay otra fuente del amor. Y eso es lo que quería decir. Dios le bendiga mucho, nos vemos en algún otro momento. Chao.